Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para tomar parte de este foro internacional, un evento que me parece muy oportuno y que contribuirá de manera decisiva a profundizar los lazos de conocimiento y de intercambio entre diferentes países y proporcionar un espacio de incentivo a la valoración de las áreas del patrimonio hospitalario y de la salud. Mi presentación tiene como tema la especificidad del patrimonio de la salud en Portugal. Y esta especificidad se caracteriza por el desarrollo de una tipología patrimonial específicamente portuguesa, las casas de misericordia. Así, esta presentación lleva como título Las casas de misericordia, una contribución para el conocimiento y valoración del patrimonio de la salud en Portugal. Para comprender las confrarías de la misericordia y su arquitectura, tenemos que retroceder hasta finales del siglo XV. Próximo. Los siglos XV y XVI son tiempos de reforma en el contexto asistencial. Portugal también forma parte de este proceso, que es un proceso europeo y presentará sus particularidades en este ámbito. A finales de la Edad Media, los hospitales, alrededor de 19.000 en toda Europa, han comenzado a experimentar una crisis institucional cuyos principales indicios fueron su reducido tamaño institucional, formas inadecuadas de administración, escasos recursos económicos, negligencia o inexistencia de administradores, incumplimiento de ordenaciones y disposiciones testamentarias de los fundadores, deterioro de sus bienes y propiedades, degradación de sus estructuras físicas y disminución de la calidad de la caridad prestada. Próximo. Esta situación producirá un proceso de reforma y reorganización de la asistencia y sus instituciones que en Portugal, como en otros lugares, ha tenido múltiples dinámicas. Destacamos las que más impacto han tenido en nuestro país. Redacción de instrumentos normativos, elaboración de libros de ingresos y gastos, inventarios patrimoniales, reposición de administradores y nombramiento de funcionarios de confianza de los gobiernos, reorganización institucional, confusión o incorporación y creación de nuevas instituciones. Ayer lo que nos ha hablado Jordi de la creación del Hospital de la Santa Creu en Barcelona es uno de estos casos de fusiones o incorporaciones de hospitales. Próximo. Aunque tradicionalmente en Portugal se considere la creación del Hospital de Todos los Santos alrededor de 1479 como un elemento clave en el proceso de reforma, otros datos permiten retrasar el proceso al menos un siglo. En Portugal, la noticia más remota hasta ahora que indica la necesidad de reforma se refiere a una iniciativa propuesta en 1382 por el obispo de Évora, Dom Martinho, para que los albergues de San Bento, San Francisco y Trinidad, con sus casas, bienes y derechos, integren el albergue del cuerpo de Dios, por la mala gestión de sus bienes y la deficiente actividad asistencial. Próximo. Estos documentos atestigan el conocimiento de la situación de estas casas de acogida y señalan caminos que resultarían muy fructíferos en el siglo siguiente. Sin embargo, es con el rey Dom Duarte, primero como corregente y luego como rey, que se iniciará un conjunto estructurado de acciones que revelarán algunas ideas precisas sobre el papel de los hospitales. Las dos iniciativas de reforma lideradas por el monarca
auguram la política assistencial de Dom Juan II. Levaria a cabo medio século depois. Em 1432, o nombramiento de administradores generales para os hospitales da Diocese de Ciudad de Lisboa, debido a la mala gestión de sus administradores y visitadores. Y en 1434, la unión y anexación de los hospitales considerados inútiles por tener escasos ingresos y no poder prestar asistencia. Próximo. La reforma asistencial pretendía desarrollar una nueva estrategia con vista a minorar los problemas ya identificados en las instituciones medievales, proponiendo un nuevo modelo institucional hospitalario y de asistencia centrado en la implementación de políticas de centralización administrativa, racionalización de los recursos económicos, opción por una mayor profesionalización del personal que prestaba servicios en el hospital, un incremento de los servicios asistenciales y la ampliación y adecuación de los edificios hospitalarios existentes y la construcción de nuevos edificios destinados específicamente a la asistencia hospitalaria. Desde el punto de vista arquitectónico, los hospitales medievales eran pequeñas instituciones con recursos materiales y financieros limitados. Eran también edificios pequeños, con una capacidad máxima inferior a 10 camas. Eran espacios polivalentes, es decir, no existía una especialización funcional de los espacios. Todos los necesitados que acudían al hospital eran acogidos en el mismo espacio. El cuidado arquitectónico no era una prioridad. Muchos de estos espacios correspondían a edificios preexistentes que formaban parte del patrimonio de sus fundadores y se adaptaban y ampliaban en función de las necesidades de forma desordenada. A partir del siglo XV, con la reforma de la asistencia sanitaria y el nacimiento del hospital moderno y medicalizado, la arquitectura hospitalaria ha tenido un nuevo impulso, sobre todo con la construcción de nuevos edificios para albergar las nuevas instituciones hospitalarias. La construcción de edificios específicamente hospitalarios, con una tipología arquitectónica específica, es en sí misma un aspecto particular de la reforma de la asistencia que ha abarcado toda Europa. En otras palabras, el proceso de reforma ha tenido un componente urbanístico y arquitectónico, ya que se construirán varios hospitales desde el cero para albergar estos nuevos edificios, estas nuevas instituciones. La difusión de modelos arquitectónicos, especialmente diseñados para organizar el espacio hospitalario en función de las actividades asistenciales, supuso una novedad, ya que hasta entonces los hospitales se habían establecido en estructuras anónimas y preexistentes. Ha permitido la aparición de una nueva tipología arquitectónica caracterizada por el uso de la planimetría cruciforme, que vendría a caracterizar la arquitectura hospitalaria del Renacimiento, con el Hospital de Milán como máximo exponente. Además de la cuestión planimétrica, los nuevos hospitales también registraron cambios estéticos. También se produjo una reorganización, especialización del espacio, con la segregación de los espacios de hospitalidad para peregrinos y viajeros, de los espacios directamente reservados a los pacientes y su tratamiento. Próxima. Además de extraordinarias obras arquitectónicas, algunos hospitales fueron importantes centros de producción artística. Este componente artístico de los hospitales, que incluía la propia arquitectura, pero también otras obras de arte, pretendía cualificar el espacio. Ciertos programas artísticos también podían tener una función terapéutica. Era una oportunidad de ejercicio intelectual y espiritual, de deleite y distracción para los pacientes,
componentes del propio proceso de curación física, psicológica y social que ha sido poco destacado por la historia del arte. Próximo. Como se ha mencionado, el Hospital de Todos los Santos es un punto clave de la reforma que se ha llevado a cabo en Portugal. Sin embargo, esta es una tendencia seguida en otras partes del país con la creación de nuevos hospitales que buscan implementar la reforma, en particular reuniendo a los más pequeños en una nueva institución o integrándolos en lo más grande de ellos. Todavía apenas el Hospital de Todos los Santos sigue el nuevo y moderno modelo planimétrico que procede de Italia, el modelo cruciforme, un testimonio de patrimonio de la salud de lo más significativo, pero que todavía ya no existe, pues ha sido demolido en consecuencia del terremoto de 1755. Próximo. Sin embargo, el proceso de reforma asistencial en Portugal tendría una otra etapa muy relevante, la creación y difusión de las misericordias. La fundación con apoyo real de estas confrarías de laicos con función asistencial aporta una especificidad al proceso de reforma portuguesa y el panorama europeo. La especificidad aludida reside en la dilución del papel asistencial de otras confrarías y otras instituciones como órdenes religiosas y el consecuente monopolio de la actividad asistencial por las misericordias, que han alcanzado una expresiva devoción geográfica en el territorio continental y en el espacio ultramarino, y un impacto social muy significativo. Las misericordias eran independientes entre sí y constituían un modelo diseñado por el poder real, pero controlado por los poderes locales. Buscaban cumplir los mismos objetivos asistenciales y tenían una matriz organizativa común. Las misericordias aseguraban tanto la provisión de cuidados médicos como la administración de las principales instituciones asistenciales, incluyendo los hospitales, no solo en las grandes ciudades, pero también en los pequeños pueblos. Sin embargo, cuando se ha empezado a formular la reforma asistencial, no se preveía que las misericordias agregasen en los hospitales, pero a finales del reinado de Don Manuel y luego con la mayor incidencia a partir de 1560, se empezó a atribuir la gestión de los hospitales a las misericordias locales. Estas anexaciones han sido un hito central en la reforma de la asistencia pública portuguesa. Próximo. Las confrarías de la misericordia son confrarías de laicos que se organizaban bajo la advocación de Nuestra Señora de la Misericordia y perseguían objetivos asistenciales, entre ellos la acogida y el tratamiento de enfermos. Estas cofradías, fundadas por la primera vez en Lisboa en 1498, se convirtieron en las más importantes confrarías portuguesas de la Edad Moderna, debido a su rápida difusión por todo el país y el ultramar, beneficiando del apoyo de la corona. Próximo. Importantes promotoras de diferentes manifestaciones patrimoniales en el ámbito de su actividad, con características propias relacionadas con su carácter caritativo, sus devociones y la dinámica cotidiana de las confrarías. Próximo. Así, al recoger los diversos conjuntos artísticos de las misericordias, podemos considerar que, vistos en su conjunto, poseen una identidad propia. Próximo. Lo que confirma la necesidad de construir, individualizar y afirmar una identidad institucional. Próxima. Que se pretendía, diferente a esa identidad de otras instituciones religiosas y laicas. Próxima. Las misericordias creadas para cumplir las 14 obras de misericordia, es decir,
con una vocación eminentemente práctica y de carácter asistencial, necesitaban de un espacio edificado para dar soporte a su actividad. Desde su fundación, las Cofradías de la Misericordia se preocuparon por disponer de un edificio que garantizase la realización de su propuesta caritativa y devocional. Esta propuesta caritativa y devocional, que fue una de sus primeras preocupaciones, es visible en las ordenaciones, pero también en otra documentación contemporánea y en un movimiento de ocupación de edificios preexistentes que tuvo lugar en todo el país tras la institución de cada misericordia. Próximo. La creación de una misericordia raras veces ha coincidido con la construcción de un edificio. En la mayoría de los casos que hemos podido identificar para el siglo XVI, próximo, cerca de 260 confrarías de la Misericordia fundadas en ese periodo, cerca de 26%, es decir, 66, ocuparon inicialmente un edificio preexistente que no ha sido construido para albergar a la hermandad y sus actividades. Próximo. En este contexto, algunos edificios hospitalarios de origen medieval están relacionados con la génesis de estas hermandades. Solo posteriormente, y no en todos los casos, las misericordias promovieran una nueva construcción para ese fin y llevaran a cabo amplias obras de remodelación de los edificios que ocupaban. Próxima. En este contexto, nos gustaría destacar la Casa de la Misericordia, la más importante arquitectura caritativa de apoyo y tratamiento a los enfermos, construida desde el cero con una finalidad asistencial durante la Edad Moderna en Portugal. La Casa de Misericordia es expresión común en la documentación de innumerables misericordias por todo el país. Es la terminología que mejor define la realidad arquitectónica promovida por estas confrarías, adaptándose perfectamente al conjunto coherente de vestigios que actualmente se puede ver y analizar. Es también la única designación que respeta su identidad patrimonial. Dada la función para que fueran creadas, las cofradías de la Misericordia necesitaban un edificio que combinara varios espacios con múltiples dimensiones. Un espacio donde atender a los enfermos y peregrinos, el hospital o enfermería, otro de carácter religioso donde celebrar celebraciones litúrgicas, la iglesia, un lugar donde reunir los oficiales que regían la confraría, la casa del despacho, y hubo otros lugares que han surgido a medida que crecía y se consolidaba la actividad de la confraría. Sacristía, oficina o archivo, casa del sepulcro, cementerio, entre otros. Próxima. Conviene aclarar que las casas de misericordia podían ser más o menos complejas y corresponder o no a un proyecto unitario. Un factor importante que contribuía a que esta realidad fuera dispar era el hecho de que muchas misericordias anexaban hospitales existentes con instalaciones propias, en muchos casos alejados del lugar donde se establecía la confraría, y por tanto, en estas situaciones, el hospital era un edificio autónomo y no formaba parte del conjunto arquitectónico de la Casa de Misericordia, hecho que ha condicionado las características arquitectónicas y artísticas de la Casa de Misericordia. Próxima. Estos edificios tenían siempre una localización urbana privilegiada, en el casco histórico de la villa o ciudad,
y del centro cívico-religioso, junto a otros edificios notables, como ayuntamiento, iglesias parroquiales, castillo, entre otros. De esta forma, marcaban el territorio urbano, con su presencia casi siempre señalada. Próxima. También hay que señalar que cuando las casas de misericordia del siglo XVI incluían espacios sanitarios, estos se caracterizaban por ser subsidiarios de una tradición bajo-medieval, evidenciada por su pequeño tamaño, la simplicidad del alojamiento y multiplicidad funcional. Próxima. Sin embargo, a partir de los siglos XVIII y XIX, al cambiar las prácticas médicas, muchos espacios con funciones hospitalarias del siglo XVI fueron remodelados y en algunas casas de misericordia durante este periodo, el espacio hospitalario ha ganado tamaño e incluso cierta autonomía arquitectónica, concretamente una entrada y una fachada independientes, aunque permaneciendo parte del conjunto de la Casa de Misericordia. Próxima. También por la misma cronología, siglos XVIII y XIX, algunas misericordias construyeron hospitales a partir del cero, como edificios independientes, más adaptados a los postulados higiénicos, sanitarios y biomédicos y de los principios de funcionalidad y racionalidad del positivismo y cientifismo decimonónico, a saber, la creencia de que el propio hospital era un instrumento de cura. Próxima. En la Casa de Misericordia, cada espacio se consideraba parte de un mismo conjunto, por lo que no tiene sentido utilizar denominaciones como aparece en muchos casos de Iglesia de la Misericordia, Iglesia y Hospital, Iglesia y Consistorio, Iglesia y Anexos, expresiones aplicadas a los edificios de la Misericordia y ampliamente utilizados en monografías, rutas artísticas, inventarios patrimoniales e incluso trabajos académicos que no reflejan la realidad de estos edificios. Próxima. Son varias las razones por que estas nomenclaturas se han consolidado y siguen en uso. La primera que queremos destacar es la forma en que han llevado a cabo las investigaciones hasta la fecha. Los estudios más profundos son casi siempre monográficos, relativos a una confraría concreta, y los estudios regionales son demasiado específicos, no permitiendo una visión de conjunto y la generalización de los conceptos. Otro aspecto son las intervenciones que han sufrido los edificios, desde alteraciones arquitectónicas hasta ampliaciones y demoliciones, como vemos en la imagen, que si bien han preservado las iglesias, les han dado una configuración diferente de la original. Al perderse el recuerdo de la función existencial y administrativa, lo que se destaca y permanece es la función religiosa, debido a su carácter sagrado y al estatus alcanzado por este tipo de edificios. Próxima. En nuestra opinión, este tipo de referencias que contempla los edificios de las confrarías de la misericordia, individualiza cada uno de los espacios que los compone, no se corresponde con la realidad arquitectónica de las misericordias, tanto en lo que se refiere a la forma en que se han diseñado y organizado los edificios, como a la conciencia que existía sobre estos espacios y que se expresa en la documentación contemporánea. Funcionalmente no existe una jerarquía de espacios, aunque podemos considerar la existencia de una jerarquía simbólica, en la que se destaca la iglesia con evidentes
se ha visto reforzada por los vínculos funcionales entre los diversos espacios del interior de los edificios y por el diseño volumétrico homogéneo del conjunto. Optar por la denominación Casa de Misericordia no es un descrédito o degradación de los edificios de las Confrarías de la Misericordia, sino la promoción de su individualidad patrimonial, aunque somos conscientes que implica un cambio de paradigma. Próxima. Caracteriza también por la ausencia en muchos de los primeros edificios de elementos que los identifiquen en un contexto tipológico específico, a saber, como edificios religiosos, y en el despliegue de una lógica de arquitectura civil en la organización de los volúmenes y de las fachadas exteriores que contradice incluso esta clasificación. Habitualmente, y porque optamos por una visión individualizadora, consideramos que la arquitectura producida por las misericordias es arquitectura religiosa. De hecho, en muchos casos, lo que permanece y se destaca del conjunto es la iglesia. Sin embargo, la existencia de una iglesia en el contexto de los edificios de las misericordias hay que enmarcarla en el contexto asistencial, es decir, las acciones religiosas y cultuales promovidas por estas hermandades y que tenían como escenario su iglesia, formaban parte del cumplimiento de las obras de misericordia, a saber, enterrar a los muertos y pedir a Dios por los vivos y difuntos. Así, pues la clasificación tipológica que mejor se ajusta a la Casa de Misericordia, dadas sus características, es la de arquitectura asistencial y subtipológicamente de arquitectura de la salud, ya que un edificio que incluye una capilla, solo por incluir una capilla, no se puede considerar automáticamente arquitectura religiosa. Próxima. ¿Y cómo se gestiona este patrimonio? Volvemos a ver el mapa que enseñé al inicio. Tenemos que tener en cuenta que cada una de estas confrarías, de esos puntitos que están en el mapa, y solo están de las fundadas en el siglo XVI, actualmente las confrarías permanecen en actuación y son cerca de 400, son independientes unas de las otras y tienen una amplia dispersión geográfica. Y por eso también las situaciones de gestión del patrimonio son muy diversas. Se reúnen todavía estas confrarías en una asociación que se llama Unión de las Misericordias Portuguesas. Próximo. Y reconociendo la importancia de este patrimonio, la Unión tiene un gabinete del patrimonio cultural que todavía no puede más que aconsejar las misericordias individualmente y promover su patrimonio. Para ello, organiza eventos anuales, el Día del Patrimonio de las Misericordias y las Jornadas de Museología de las Misericordias. El Día del Patrimonio, con primera edición en 2010, pretende ser un momento privilegiado para reflexionar sobre el trabajo realizado y al mismo tiempo definir y promover nuevas estrategias para el futuro. En cada año tener una mirada crítica para identificar las limitaciones, proponer vías estratégicas, promover las competencias necesarias y reconocer las buenas prácticas en la gestión del patrimonio cultural de las misericordias. Este encuentro, que reúne a dirigentes y responsables del patrimonio cultural de cada una de las misericordias, pretende esencialmente alcanzar 3 objetivos: presentar de forma general el trabajo realizado por la Unión y por las misericordias, reflexionar sobre la dinámica del gabinete y sus relaciones con los diversos parceros,
prever los trabajos futuros, alineando las prioridades de las misericordias con los programas diseñados por la Unión, a saber, el inventario, la restauración y conservación y la promoción y disfrute del patrimonio. Por otro lado, las jornadas de museología se debaten los diferentes aspectos del patrimonio museológico, presentando ejemplos de buenas prácticas desarrolladas por las misericordias, lo que supone también un incentivo para continuar el trabajo realizado. La iniciativa que ha reunido las misericordias que poseen museos o están en proceso de crearlos pretende fomentar la reflexión crítica y científica sobre el trabajo que debe realizarse en este ámbito. El Gabinete del Patrimonio Cultural ha tenido también el proyecto de inventario, pero como dependía de financiación externa, ha terminado a más de 10 años, aunque se hayan publicado algunos estudios. De igual modo, tenían un proyecto llamado Vivir el Patrimonio, que procuraba juntar dos importantes activos de las confrarías, su patrimonio y los mayores que estaban en sus instituciones, procurando que éstos pudieran ser guardianes del patrimonio y lo pudieran enseñar a los visitantes. Pero todavía mal ha salido del papel, pendiente también de financiación. Así que el patrimonio de las misericordias se encuentra muy pendiente de las administraciones de las confrarías y de su sensibilidad para poder reconocer la importancia patrimonial. Algunas tienen como indicado museos y archivos y técnicos de patrimonio, pero son una minoría. Se echa de menos una estrategia global para el patrimonio de las misericordias, de forma a promover su identidad y valorar su especificidad. Próximo. Para concluir, la lectura de la documentación del siglo XVI relativa a las misericordias, la visita a más de 200 edificios pertenecientes a estas confrarías y el análisis y la comparación de las plantas, la organización espacial y los elementos arquitectónicos existentes nos han proporcionado una comprensión de la arquitectura de las misericordias diferente de la presentada hasta ahora por los autores que se han ocupado del tema. Así proponemos la terminología Casa de Misericordia para designar los edificios promovidos por las confrarías de misericordia y el contexto de su actividad caritativa y que personifican la arquitectura construida con una función asistencial más relevante durante la Edad Moderna en Portugal. Próxima. La Casa de Misericordia puede definirse conceptualmente como un conjunto arquitectónico formado por diversos espacios esenciales para el desarrollo de las actividades asistenciales promovidas por las confrarías de la misericordia, para la gestión y vida cotidiana de las propias instituciones. El conocimiento, difusión y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, de las colecciones artísticas de las confrarías de la misericordia, incluyendo el respeto y promoción de su especificidad artística, merecen una atención especial. De este modo, redefiniendo conceptualmente el objeto de estudio y reenfocando las cuestiones de análisis, podemos contribuir a la valoración de este patrimonio arquitectónico y hacer una aportación a la consolidación del campo de estudio de Historia y Patrimonio de la Salud. Próximo. Y antes de terminar, quería hablar de la experiencia de la Red Iberoamericana de Patrimonio Cultural, Historia de la Salud y la Asistencia, que es algo que se ha constituido
desde mi formación y labor de investigador, que es mi área de actuación. Yo soy una investigadora en estas áreas del patrimonio de la salud. Y esta red, que es reconocida pela Asociación Internacional de Posgrado, congrega más de 60 investigadores de 11 países de Iberoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico, Portugal, Uruguay y Venezuela. Y congrega historiadores del arte, conservadores restauradores, museólogos, arquitectos y gestores culturales que desarrollan diferentes actividades. El objetivo de la red es estudiar, divulgar y valorar el patrimonio cultural de la salud en cuanto a un campo de estudios que está todavía en consolidación. Os invito a visitar nuestra página web, donde están nuestras actividades. La actividad más regular es un seminario permanente, donde los miembros de la red comparten con sus compañeros y con otras personas interesadas sus labores, sus investigaciones, sus trabajos. Y en la próxima semana tenemos una sesión de ese seminario. Si alguien esté interesado en participar, que envíe un correo electrónico. Y también si hay alguien interesado en tomar parte de esta red, porque su labor profesional o porque su labor de investigador es relacionado con el patrimonio de la salud, también es muy sencillo juntarse a nosotros. Basta enviar un correo electrónico manifestando esa intención y nosotros tenemos mucho gusto en recebervos y compartir con vosotros lo que estamos haciendo. Muchas gracias.